Empezar a grabar y nos vamos a nuestro PowerPoint. Ok, vámonos a comienzo. Aquí está. Bien. Bien. Habíamos visto el estadístico T-Student, o habíamos empezado a hablar del estadístico T-Student en la anterior clase. Vamos a ver ahora cómo se genera un intervalo de confianza para la T-Student, ¿ya? Perdón, no el intervalo de confianza, sino el test de hipótesis. Habíamos visto que la T-Student era similar a la normal, solamente que teníamos que considerar que íbamos a incluir una variable que se llama grados libertad para poder buscarla en su respectiva tabla, ¿no es cierto? Y el grado de libertad era igual a la cantidad de observaciones menos la cantidad de variables. Entonces, por ejemplo, en un modelo econométrico, ¿no? Podríamos tener 3, 4, 5, 6 o 7 o 10 diferentes tipos podríamos tener diferentes tipos de variables. Entonces, ahí es donde, si estamos hablando de 4, 5, 6 variables, bueno, ahí tendríamos que hablar de 5, 6, 7 grados de libertad. Entonces, esto ya lo habíamos visto el área sombreada, ¿no es cierto? Habíamos hecho nuestro ejemplo. Ok, ahora vamos a hacer nuestro test de hipótesis, ¿listo? Bien, yo tengo esta tabla y dice, ¿no? Un centro comercial, dice, mediante un estudio determinó que el promedio de gastos de los visitantes es de 50. Para verificar la veracidad se tomó una muestra de 28 personas y realizar una prueba de hipótesis del 95%. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un centro comercial que cree o estima o estimó de alguna manera de que las personas que visitaban el centro comercial gastaban en promedio $50. Entonces ellos quieren verificar si realmente es así que agarraron un grupo de 28 personas y le consultaron cuánto habían consumido en su visita al centro comercial. Entonces la pregunta es, una vez que ya tenemos nosotros esa información, tendríamos que contrastar si es cierto o no de que gastan 50. Porque aparentemente si nosotros miramos aquí, miramos la información, pudiera ser que la media esté entre 50. Entonces la pregunta es, ¿será? Vamos a ver. Estamos sacando una muestra de 28 personas. Ya sabemos de que ya es una muestra pequeña y es preferible utilizar una T-Student que utilizar una normal. Si utilizamos una normal, puede que la información nos esté saliendo eh, sobrevaluada. Entonces, mejor prefiero utilizar una T-Student. ¿Ya? Voy a utilizar una prueba de hipótesis al 95%. Bien. Para hacer este ejercicio, bueno, yo necesito el Excel. Así que me voy a salir de aquí y me voy a ir al Excel. ¿Dónde está mi Excel? Aquí está mi Excel. Ok, aquí está mi Excel. ¿Son todos los valores que tienen allá? ¿No? Son todos no necesito que los copien porque solamente quiero resolver para sacar la información aquí, nada más, ¿no? Este ejercicio ya lo hemos hecho varias veces, sacar su media, desviación y tamaño de muestra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es calcular la media. Así que voy a buscar la media, promedio. Utilizar el promedio. Entonces, y estamos hablando de todo esto más esto que está aquí, ¿cierto? Ok. Y mi media me da 59,47. Aquí ya empieza a mostrarme de que aparentemente el gasto es mayor que la media. Aquí mi media me da 59 y el estudio me había dicho que era 50. Entonces, ahora queda preguntarme si este 59 corresponde simplemente a una variación aleatoria de la muestra o si realmente el valor es mayor. Entonces, ahí es donde le voy a aplicar el test de hipótesis. Así que, bueno, necesito la desviación. Desviación.
Ahí está. Aquí tengo la desviación de la media y escojo todos los valores y obviamente ahí también, ¿no es cierto? Y listo. Me da 16,78, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra son 28 personas. Ok, entonces esto voy a quitar un poco de decimales, está mucho, ahí está bien, ¿ya? Bien. Entonces ya tenemos la información aquí, una media de 59, una desviación de 16 y un tamaño de muestra de 28, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros, es lo que nosotros hemos calculado. Bien, esta información me la voy a llevar a mi ejercicio que es mi PowerPoint y voy a volver al PowerPoint, ¿ya? Entonces me voy a la quita. Bien. ¿Qué voy a hacer para calcular? Primero tengo que plantear mi hipótesis nula. Y aquí voy a decir, bueno, la media es igual a 50. Esa es mi hipótesis nula, ¿no es cierto? Si después de hacer todos los cálculos determino de que voy a aceptar mi hipótesis nula, es que la media sea 50. La hipótesis alterna es que la media sea diferente de 50, ¿no es cierto? Fíjense que no le estoy colocando el lado mayor ni menor, sino que le estoy colocando diferente, por si de casualidad el resultado de mi muestra me diera menos de 50. Yo sé que ya me dio más porque ya lo hice, ya saqué los valores, pero no importa, lo voy a dejar así, ¿ya? Bien. Entonces tengo mis dos hipótesis, que sea igual y que sea diferente a 50. ¿Qué estadístico voy a usar? La T de Stude, que es idéntica a la normal, solamente que voy a utilizar T. Grados de libertad. Solo tengo una variable, así que tengo 28 de muestra, menos 1 da 27. Entonces 27 es el valor de mi grado de libertad con el que yo voy a buscar en mi respectiva tabla. Aquí tengo la tabla, ¿no es cierto? Esta tabla ya la vimos en la anterior clase, así que simplemente tengo que buscar 27, aquí está 27, ¿no? Para el 90 y hemos dicho que vamos a hacer al 5% a 2 colas, por lo tanto el resultado debería ser el T97.5, por lo tanto aquí sería 2,05, ¿no es cierto? Ahí está, 2,05. Ese es el valor de mi T, al 95%. Bueno, ya tengo mi hipótesis, ya tengo mi estimador, ya tengo mi valor crítico, que es el valor del intervalo. Bien, aquí nosotros tenemos de que lo que vaya por encima de este valor del 2,05 se va a rechazar la hipótesis nula. Significa que si este valor de aquí, si el valor de la t es mayor, voy a rechazar. Si el valor de la t es menor, entonces yo debería aceptar. Resolviendo mi t, resolviendo esta t, o sea, ¿dónde está? Ah, qué barbaridad, no la hice. Bueno, si ustedes agarran la calculadora y reemplazamos los valores, aquí ¿qué tendríamos? Fíjense que X es mi media, la media que calculamos en el Excel. Esa media en el Excel era, no la anoté aquí, qué macana, no lo hice aquí el ejercicio. Voy a volver al Excel, ¿ya? Voy a estar aquí el Excel y me voy a copiar estos tres números que están aquí. Ya está. Me voy a volver al PowerPoint. Aquí está. ¿No es cierto? Y aquí para que pueda editar. Y correcto. Aquí están mis tres valores, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo mi 59,48 menos 50 dividido entre 16,79 sobre la raíz de 28, ¿no? El resultado me va a dar esto que ustedes tienen aquí. El T me va a dar T igual a 2,98, ¿no? Si ustedes reemplazan aquí los valores con estos valores que encontramos, ¿no es cierto? Entonces, me daría, aunque aquí quiero ponerlo mejor, voy a ir un ratito al Excel y lo voy a copiar con sus nombres, ¿ya? Ahí está.
Ahí está, me gusta más así. Ok, perfecto, ahora sí. ¿No es cierto? Entonces, si yo reemplazo estos valores aquí, me va a dar la T de 2,98. Eso significa de que este valor está por encima o sea, está en el área de rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? Aquí, si hubiese caído aquí al medio, si hubiese sido menos de 2,05, entonces yo hubiera aceptado la hipótesis nula y hubiera dicho de que, evidentemente, eh, la gente gastaba 50. Pero en este caso no fue así, por lo tanto, yo debo suponer de que la gente gasta más de 50, ¿no es cierto? Evidentemente, esta es una medida mayor. Esta conclusión tiene dos propósitos. Primero, es de rechazar el hecho de que la media es 50. Aceptar el hecho de que la media podría ser mayor. Significa de que no significa que este 59 sea la nueva media. Significa de que es mayor y que por lo tanto ameritaría hacer un trabajo más profundo. Probablemente ella tomaría una nueva muestra más grande, haría un mejor trabajo para poder determinar si ese es el verdadero valor. Pero aquí lo que estamos diciendo es que sencillamente la media es mayor. ¿Ya? La media obtenida a través de una muestra es mayor y que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, si yo saco más muestras del mismo tamaño o parecidas a esta, el resultado debería ser, en un 95% de los casos, debería ser mayor a 50, ¿no es cierto? Solo un 5% de los casos podría ser menor. Eso quiere decir este experimento que hemos hecho ahora con la estadística. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, si no tenemos pregunta, continuamos. La distribución chi cuadrado, chi cuadrado, o si cuadrado, así, dependiendo de quién lo diga, de qué país, se dice chi o si cuadrado, ¿no? Bien. Esta distribución se usa para determinar datos estadísticos que tienen distribución normal y por lo tanto aleatoria, si la información es sesgada o si la información es sesgada en algún punto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un dado bueno y lo arrojo muchas veces, voy a tener un resultado de cada una de sus caras en una probabilidad de 1/6, digamos 4. La probabilidad de que salga 4 en un dado es un sexto. Por lo tanto, si yo lo arrojo 1000 veces, pues la probabilidad debería ser un valor cercano al el valor que obtenga yo de contar la cantidad de 4 que sale, debería ser muy cercano a su valor de probabilidad. Pero si el dado es trucho, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, le aplico una distribución chi cuadrado, ¿no? Y le aplico un test de hipótesis. Entonces, saco una muestra y luego calculo sus valores. Si esos valores están dentro del intervalo de confianza, entonces puedo decir de que la muestra es aleatoria. Pero si ella cae fuera, entonces voy a decir que la muestra no es aleatoria y es sesgada en algún punto. No me va a decir en qué punto, o sea, no va a decir es sesgada en este punto, pero me va a decir que la muestra no es aleatoria. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si yo le aplico una prueba, hecho una encuesta, ¿no? Digamos, para determinar si algún producto tiene un grado de aceptación, digamos, hago una encuesta, o una encuesta a ver el número de personas que consumen un determinado producto, ¿no es cierto? De repente me fui a una zona donde hay solamente una tienda y en esa tienda venden ese determinado producto y por lo tanto estoy sesgando la información aleatoria porque como es la única tienda y el único producto que ellos venden, podrían todos consumirlo no porque quieran, no porque les guste, sino porque es la única tienda que hay. Es como si yo viviera en un barrio muy alejado donde solo tengo una tienda y en esa tienda solo venden Pepsi. Entonces yo pregunto a la gente si toman Pepsi, probablemente les va a decir que sí, ¿no es cierto? Pero yo no voy a saber por qué. Entonces yo voy a pensar de que esa zona toma Pepsi bueno, no voy a saber por qué, digamos, ¿no? Entonces necesito saber si esa información es aleatoria
o es sesgada. Entonces yo le aplico una chi cuadrado para determinar eso. Entonces esta prueba me puede determinar si la información es sesgada o no. Recuerdo que, no me acuerdo quién me preguntó hace unas 2 clases atrás, si cómo podía yo saber si una muestra era buena o era mala. Bueno, esta prueba es la que permite hacer eso, ¿no es cierto? Veamos cómo funciona. Veamos el siguiente problema. Dice, en el pasado la desviación típica de los pesos de ciertos paquetes de 40 onzas, o sea, hay una máquina que está haciendo un paquetitos de 40 onzas, ¿no? Llenados por una máquina era de 0,25, vale decir de que algunas tenían un poquito más, algunas tenían un poquito menos, pero la diferencia era no mayor a 0,25, esa era su desviación. Una muestra aleatoria de 20 paquetes dio una desviación de 0,32. Entonces, la pregunta es, ¿esa muestra que sacaron es porque la máquina está fregada y está empezando a poner más peso en cada bolsa o menos peso en cada bolsa? ¿O es simplemente una casualidad? Justo agarré una muestra donde estaba más pesada. Entonces, la pregunta es esa. ¿Debo considerar de que mi máquina está mal o está bien? ¿Ok? Entonces le voy a aplicar la muestra, ¿listo? Voy a hacer el ejemplo del 5%, no voy a hacer el del 1 porque con un ejemplo estamos suficientes porque tenemos otro indicador más y necesito trabajar también en Excel. Entonces, aquí tengo el 95%. Ok, voy a plantear primero mis hipótesis. Y digo, ok, mis desviaciones son iguales a 0,25. Esa es mi hipótesis nula. Mi hipótesis alterna es que mi desviación sea realmente mayor a 0,25 y eso significa, si esta de aquí es mayor, significa entonces que yo debería calibrar mi máquina, ¿no es cierto? Debería revisarla. Bueno, veamos. Tengo N20, saqué una muestra aleatoria de 20, aquí está, N20. Tengo el sigma de 0,25, que es la desviación de la población, ¿no? que es esta de aquí. Y tengo la desviación de mi muestra, que es 0,32. Aquí está. Y tengo la desviación de la muestra, de la población, y tengo la desviación de la muestra, ¿no es cierto? Ahí están todos mis datos. El estadístico que voy a usar es la chi cuadrado, que es igual a ns al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Bien, en este caso, reemplazo los valores, ¿no? A los valores que yo tengo aquí, ¿chan? Y obtengo de que mi chi es 32,08. Ese es mi chi cuadrado. Bien, ahora tengo que crear el intervalo para poderlo comparar. La chi cuadrado no tiene una distribución normal, tiene una distribución sesgada hacia el lado izquierdo. Entonces ella tiene esa forma así. No es como la normal que era bonita, simétrica. Esta es asimétrica, esta distribución de varianza. Entonces, en esta parte de aquí rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Y aquí acepto la hipótesis nula. Bien. Resulta entonces de que, ¿cómo calculo yo este valor? ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la tabla de la chi cuadrado, ¿ya? Al igual que la T de Student, la chi cuadrado también presenta una determinada tabla. Entonces, lo que yo tengo que hacer es idéntico a lo que hice con la T de Student. Aquí tengo los grados de libertad, aquí está el tamaño de mi muestra, menos los grados de libertad, y aquí tengo los porcentajes en los cuales yo tengo que tomar en cuenta mi intervalo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tomar el 95%. Entonces, voy a buscar 95% para ¿cuántos grados de libertad? Tengo N20 y por lo tanto tengo que buscar a 19 grados de libertad. Aquí está, 19 grados de libertad. Perdón, voy a hacer, aquí en vez de hacer el 95 voy a hacer el 99, ¿ya? Vuelvo aquí. Voy a hacer el inciso B y no el A, ¿ya? Lo siento, me equivoqué, tomé el último valor y no el del 95, ¿ya? Voy a hacer este de aquí, al 99%. Entonces, aquí tomo los 19 grados de libertad al 99% y eso me da 36,2. Ese es mi valor crítico. ¿Qué significa eso?
ese 36.2 está aquí. Y por lo tanto, ¿no? Mi chi cuadrado es 32.8 y queda aquí adentro. Y digo de que aquí, perdón, aquí hay un error, me faltó una palabra. No. Ahora sí. Bien. Fíjense ustedes que el 32,08, que es el resultado de esto, cayó dentro del intervalo y no fuera. Por lo tanto, aquí se acepta la hipótesis nula y aquí se rechaza la hipótesis nula. En ese caso, podemos decir claramente de que la desviación sigue siendo 0.25, no es necesario revisar el equipo. ¿Ya? Esa es la distribución chi cuadrado. Y su propósito es ese, como les digo, medir si una muestra es realmente aleatoria o no. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Si no tenemos pregunta, continuamos con el último de los estimadores. Que es la distribución F, o F de Fisher. ¿Ya? Es lo que le decía, Fisher, por ejemplo, fue el creador de esta distribución y Ted Studen era su estudiante de Fisher. Que porque el tipo este era muy pedante, el otro ocultó y le mandó sus cálculos mediante un seudónimo de Studen, y ahí fue que se llamó la distribución Ted Studen. ¿En qué consiste esta distribución? Se utiliza para comparar desviaciones cuando dos medias son iguales. Por ejemplo, yo les digo lo siguiente. Agarremos, por ejemplo, un grupo de personas, una de 1 año y otra de 99. Su media es 50. Agarremos otro grupo de personas, una de 49 y otra de 51. Si nosotros vemos, la media es 50. Ambas medias son iguales, pero podemos claramente notar, ¿no es cierto?, de que la primera distribución de 1 a 99 tiene una desviación completamente distinta, ¿no es cierto? Son medias iguales, pero con desviaciones distintas. Y eso quiere decir que la primera muestra, ¿no?, obviamente está fuera, digamos, de contexto, porque no puedo comparar una distribución de 1 a 99 contra otra de 49 y 51, ¿no es cierto? Las medias son iguales, pero las desviaciones son completamente distintas. Bien, ese 1 al cuadrado es igual a esto que ustedes ven aquí, ¿ya? N1 sobre N1 menos 1 sobre S2 al 1 al cuadrado. Esta de aquí es la desviación de... Esto es para comparar dos desviaciones. Si tengo dos muestras, tengo dos desviaciones. Así que esas desviaciones las voy a comparar. Comparo la S1 con la S2, ¿no es cierto? Y aquí tengo yo para uno y aquí tengo el otro para el otro, y luego lo divido y con eso obtengo mi valor de Fisher. Veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Me está anunciando que tengo problemas con el internet. ¿Me pueden ver ustedes sin problema? Bueno, ok. Entonces dice, un instructor tiene dos... Solo que se escucha un poquito entrecortado. Ahora sí. Voy a tratar de hablar más lento, ¿ya? Un instructor tiene dos clases, dice, A y B. La clase A tiene 16 estudiantes y la B tiene 25 estudiantes. Para empezar, vamos a comparar dos medias, pero dos distribuciones, mejor dicho, dos muestras que tienen distinto nivel de medias. ¿Ya? Tenemos problemas de conexión. ¿Qué hacemos? Sí, está mal el wifi igual en mi casa. Entrecortado, lo escucho recién. ¿Se entiende lo que digo o solo está entrecortado? No, yo lo escucho bien, no, o sea, algunas partes, pero Es por zona, casi porque nada. yo le escucho entrecortado acá.
segundo Yo creo que no escucho, recuerdo nada. yo escucho bien. Ya. ¿Seguimos? Yo escucho entrecortado igual. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Esperamos mejorar o la repetimos la clase del miércoles? No, ¿por qué repetir? ¿Cómo? ¿Quién escuchó, o sea, quién está escuchando verdaderamente mal, o sea, que no entienda? O si alguien de verdad no entiende, obviamente vamos a tener que poner la clase, pero Yo escucho entrecortado, se escucha acá, mi internet está mal, creo, por la zona. Está muy mal la claro, de señal. todos modos, como dice Alfredo, la clase se queda grabada y pueden entrar después al link. Podemos quedar ahí y avanzar lo que nos falta a la próxima clase. Ujú. Ya, ok. Entonces seguimos. No. Ok, de todas maneras, esto es ya la última parte y me quedaría a mí una parte en Excel para trabajar, ¿ya? Bien, un instructor dice tiene dos clases, A y B, en una asignatura. Dice que la clase A tiene 16 estudiantes y la B tiene 25. Estamos hablando de dos muestras distintas, ¿no es cierto? Una es de 16 y otra es de 25, o sea, dos cursos diferentes. Pero resulta de que el promedio de calificaciones fueron similares. Vale decir que la clase de 16 y la de 25 sacaron un promedio de calificación igual. Sin embargo, ¿no? La clase A tuvo una desviación de 9 y la clase B tuvo una desviación de 12. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa de que una varianza esté diferente a la otra? ¿Quién me puede dar así sin necesidad de hacer análisis ni nada? Algo les tiene que decir, ¿no es cierto? ¿Qué les está diciendo eso? Les pido participar, por favor. Tal vez que un grupo tuvo notas más tiradas hacia la izquierda y el otro grupo hacia la derecha, pero que se acercaron. Las medias son iguales. Ambos sacaron las mismas calificaciones en promedio. ¿Pero qué significa que una de 9 y la otra de 12? No nos olvidemos que la desviación es el error, ¿no es cierto? La desviación es la dispersión en la que se encuentran los datos. Entonces, si una clase tuvo 9, la otra tuvo 12, pero sacaron el mismo promedio, significa que una clase tuvo un mejor aprovechamiento que la otra. ¿Por qué? Porque significa de que en una clase los promedios fueron, digamos que el promedio ha sido 70. Significa que muchos sacaron 75, 76, 80, otros sacaron 65, 65, 67, 68 y el promedio dio 70. En la otra clase también dio 70, pero resulta que habían estudiantes que pudieron haber sacado 20 y otros que pudieron haber sacado 100. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué clase aprovechó mejor? ¿La de 9 o la de 12? Pensemos que esto es una inversión, ¿no es cierto? Vas a invertir la misma cantidad de plata en A y en B. Solamente que en una inversión tu riesgo es 9, porque eso es la desviación típica de 9, y en la otra es 12. ¿En cuál vas a invertir? La de La 9. de 9 ¿Por qué vas a invertir en la de 9? Porque es de menor, tiene menos varianza. tiene menos varianza Menos error. de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Ahora, la pregunta que nos queda, ¿esa diferencia se debe a que fue una casualidad o que realmente un curso es mayor que otro? O sea, realmente un curso tiene una desviación mayor que otro. No sé, veamos, apliquémosle una prueba. Claro. Vamos a aplicarle una prueba. La hipótesis nula, en este caso, me está diciendo de que ambas tienen las mismas desviaciones. Vale decir de que ambas tienen medias iguales y las desviaciones también son iguales. Y la alterna dice que una es mayor que la otra.
¿correcto? Que A es mayor que B, ¿sí? Bien, veamos entonces qué está ocurriendo. Este es el Fisher, ¿sí? Y cada una de ellas, que está ese que ustedes ven aquí, es esto que está aquí, y esta S que está aquí, es esta S que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en esta, por ejemplo, tengo N es 16, dividido entre 16 menos 1, 15, ¿no es cierto? Entonces son 16 dividido 15, multiplicado por su desviación, que en este caso es 9 elevado al cuadrado. Y acá, en la otra, tendríamos exactamente lo mismo. Tendríamos 25 dividido entre 24, multiplicado por 12 elevado al cuadrado. Bien. Si nosotros hacemos este cálculo y este otro, ¿no? Y lo dividimos, me va a dar una F de 1.74, ¿ya? De acuerdo a ese cálculo que hemos hecho de las varianzas. Me dice que F es igual a 1.74. Bien, ahora tengo que buscar en mi tabla de F al 99%, ¿no es cierto? Porque aquí dice al 99 y al 95. Voy a hacer al 99%. Bien. Para eso, esta es la tabla de la F de Fisher. Es una tabla que tiene, fíjense ustedes, tiene B1 y tiene B2. B1 significa los grados de libertad de la primera muestra y B2 significa los grados de libertad de la segunda muestra. ¿Cuánto tenía nuestra primera muestra? Eran 16 estudiantes. Como es una sola variable, n-1, entonces son 15. Por lo tanto, aquí está mi 15. Y de la segunda era 25, menos 1 queda 24. Aquí está el 24. Ahora coincidimos ambos, 24 y 15. Y ahí está, 2,89. ¿Correcto? Sí. Ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa si yo tengo una muestra de 500? Bueno, aquí está el infinito, ¿no es cierto? Y aquí abajo, allá al final también está el infinito. Así podemos encontrar valores que están dentro de ese margen para un lado o para el otro, dependiendo. Ahora, si mis muestras son muy grandes, esta prueba no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque simplemente las desviaciones me lo van a decir, digamos. Al crecer el tamaño de la muestra, sus desviaciones se van volviendo más objetivas. Para una muestra de 5.000, su desviación, digamos, es 12. Y para una muestra de 5.000, su desviación es 9. No cabe duda de que la de 12 es pues mayor, digamos, ¿no? Porque el tamaño de la muestra es tan grande que hace que el valor de mi desviación sea lo más puntual, en este caso, posible. Pero como en este caso mi media es pequeña, o sea, mis muestras son pequeñas, sí o sí tengo que utilizar la F de Fisher para comprobarlo. ¿Ya? Entonces, para muestras grandes no necesito hacerlo, simplemente comparo las desviaciones y la que sea más grande, esa es, pues, ¿no? Pero para muestras pequeñas, sí o sí necesito hacer la contrastación, porque en muestras pequeñas no puedo saber si realmente es un tema de muestra o no, porque al ser pequeña, las desviaciones pueden ser muy cambiantes. Entonces, ya tengo mi indicador, aquí es 2,89. Por lo tanto, a ver, 2,89 y aquí le puse 2.81. Lo copié mal. Lo voy a corregir. Ahí está. Bien, entonces 2, y aquí también está mal aquí. Lo voy a corregir. Ahora sí. Ya está. Entonces, fíjense que esta Fisher me dio 1.74 en la región donde yo acepto la hipótesis nula. Entonces, podemos decir que ambos cursos tienen el mismo nivel o que las desviaciones son iguales y que simplemente eso debido a un hecho meramente al azar. ¿Ya? Esa es la prueba de Fisher. ¿Ya? Con esto hemos visto todos los estimadores. Hemos visto los estimadores de la normal, de la proporción, de la diferencia de media. Hemos visto la T de Student, hemos visto también la Fisher y obviamente la Chi cuadrado. ¿Ya? Con esto tienen lo necesario para hacer cualquier trabajo de investigación que ustedes tengan por delante para realizar. Ya sea para estudios de mercado, marketing, para verificación de información, para todo lo que ustedes quieran.
¿no es cierto? Por ejemplo, Eso le iba a pedir un ejemplo más, por lo menos un ejemplo más empresarial, digamos, ¿no? ¿Cómo lo interpretaría en esta ficha? ya. Como te estaba diciendo, suponte que tú tienes a ver, suponte que estás haciendo un estudio de mercado de un grupo A y un grupo B, ¿cierto? A un grupo A le vas a dar, le vas a hacer, vas a encuestar dos zonas. Vas a comparar, por ejemplo, ¿será que tus ventas dicen de que en Cochabamba la gente es más complicada y que es muy difícil vender allá? ¿Será que es cierto? ¿Será que es más complicado que vender en Santa Cruz? Bueno, Pues sí. pongámoslo en contexto. Hagamos una encuesta en Santa Cruz y hagamos otra en Cochabamba. Esta podría ser, por ejemplo, 16 en Santa Cruz, 25 en Cochabamba, ¿no es cierto? Y haces tu nivel de esfuerzo para vender o ya pones tu variable calificativa, digamos, ¿no? Una vez que ya tienes los resultados, lo contrastas. En este caso, por ejemplo, no es el caso porque esta información no pertenece a eso, pero si perteneciera, ¿no? Podríamos decir de que negociar en Santa Cruz y en Cochabamba es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Esa sería una manera de probarlo, por ejemplo. Utilizar una ficha. Otra, era el ejemplo que les daba en la anterior clase. Vamos a suponer de que tengo que despachar cosas a Pailón y tengo que despachar cosas a Montero, ¿no es cierto? Ambos tienen 50 kilómetros, por lo tanto el tiempo debería ser igual, pero son misma distancia, hay doble carriles en ambas carreteras. El problema es que en una hay más embotellamiento que en otra. Y por lo tanto, el tiempo que podría tomarme hacer una entrega en el otro lado podría ser mayor a la otra. O no, no sé, hago la prueba. Mando, digamos, 25 paquetes y calculo su hora. Mando 25 paquetes al otro lado y calculo su hora. Y después hago una contrastación de varianza para saber realmente cuál de ellas es mayor que la otra o no. Podemos usarlo en una enorme cantidad de pruebas, ¿ya? Especialmente en los modelos econométricos, ¿ya? En los modelos econométricos muchas veces utilizamos los modelos econométricos. A ver, jóvenes, están jugando con la pantalla. Muchas veces tenemos modelos econométricos y creemos que la econometría es la que nos va a solucionar y que nos va a encontrar funciones y que vamos a hacer de todo con ella. Pero sin embargo, cuando haces un curso de econometría, te das cuenta que los modelos econométricos están plagados de problemas. Un problema es, por ejemplo, la autocorrelación. Otro problema es la multicolinealidad. Otro problema es la heterocedasticidad. Que si cualquiera de ellos se presenta en tu modelo, el resultado de tus parámetros podría ser sobrevalorado o subvaluado. Vale decir de que te salió 4 cuando en realidad es 6, te salió 5 cuando en realidad es 3, ¿no es cierto? Entonces, se le aplica una serie de pruebas a tus variables. Por ejemplo, la primera de ellas es un chi cuadrado para saber si la distribución que tú tienes en el modelo econométrico